Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén súper bien, súper elevados y hoy día van a tener más inteligencia de la que tenían hace un rato atrás, porque estoy con mi gran amigo, filósofo, célebre, José Fernando Martínez Alderete. ¿Cómo estás, Fernando? Pues estoy feliz de estar contigo después de haberte perdido por algún tiempo. Tenía ya casi 3 meses que no te veía. No, menos, no te creas, como mes y medio. Más o menos, sí. Estoy exagerando un poco. Sí, como un mes y medio, cuando hablamos con tu hermana, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Sí. Pero entonces, no estamos aquí para hablar de la hermana. Estamos aquí para hablar de un filósofo. Ya ves, me quieren quitar de hablar de mi cuñada. Vamos a hablar de algo que es bastante interesante y que toda la gente debería instruirse en estos temas que son de grandes filósofos, grandes pensadores, de tiempos ancestrales. Y vamos a hablar del señor Platón. Sí, vamos a hablar del señor Platón, vamos a hablar un poco de la física cuántica actual, vamos a hablar un poco de lo que es la ley de la atracción, cómo ha sido mal usada y mal interpretada, y también de las leyes del hermetismo de Hermes Trismegisto, que fue maestro de todos estos. Pero hay que darle chance, ¿no? Hay que darle chance a alguno. Porque fíjate que las ideas de toda esta gente sacan, ¿no es cierto?, un producto bastante interesante y que hace bastante sentido. Y que uno dice, todo lo de atrás es lo que vuelve. Sin embargo, fíjate que no se le ha dado ni mucho plus a lo que es Platón, no se le ha dado mucho plus a lo que es Aristóteles, ni a Sófocles, ni a... No, o sea, es como que ya quedan para el lado, o quedan para alguna clase de filosofía, ¿no? Sí, y todos ellos en sus escritos, aunque de manera oculta, digamos, hablaban de todo lo que es la ley de la atracción, el mundo de las ideas, de que si lo piensas lo tienes y todo esto. Pero ¿a qué me refiero con que está mal interpretada? Por ejemplo, si ustedes conocen la película del secreto, dice que todo lo que quieres o todo lo que deseas, lo puedes obtener solo pensándolo, sintiéndolo y agradeciéndolo, ¿no? Como creyéndolo y agradeciéndolo. Pero esas son las 3 primeras partes que tienes que hacer. Solo las 3 primeras partes. No es que todo vaya a llegar nada más con esas 3 primeras partes. Hay otras 3 partes o 4 de las cuales no se menciona. Una es lo que es la ley de la acción. La ley de la acción, que tienes que moverte, o sea, moverte es hacer las cosas para que sucedan. ¿Sí? 2, lo que es la ley de la intención. ¿Con qué intención la estás haciendo? ¿Con qué intención la estás haciendo? Y 3, y muy importante, ¿con qué actitud estás haciendo las cosas? Y también la ley tiene que haber la ley de la resistencia o repulsión. Porque, por ejemplo, si yo deseo estar mucho con una persona, también tengo que pensar en qué está pensando la otra persona. A lo mejor la otra persona no quiere estar conmigo. Entonces, ahí hay una ley mecánica, que hay un rechazo inconsciente. Entonces, no puede haber atracción de todo lo que deseas si no tienes realmente las otras 3 partes que no se conocen. Y por eso
hay mucha gente que dice, no, que la ley de atracción no sirve para nada, porque yo pido, porque le pido al universo, pero que esperan que le llegue sentado, po. Exactamente. Tipo, entonces es re fácil pedir, pero tú no tener ni la actitud, ¿no es cierto? No moverte, no sentirlo, no agradecerlo. No sentir no y la actitud con lo que lo recibes. ¿Sí? Entonces las personas creen que es súper fácil, no es fácil. No es fácil. O sea, tienes que alinear esas, por lo menos esas 6 leyes. Hay otra que es la ley de la repulsión, pero en esa ley de la repulsión casi no se usa con la ley de la atracción y tiene que ver con otras cosas que no necesariamente, pero en lugar de 3 leyes son 6 que tienes que alinear para que todo se haga. Y como dijo aquel filósofo también que se llama Napoleón Hill, que escribió un libro que se llama Piense y hágase rico, es también muévase y hágase rico. Sí. Vamos a poner un ejemplo para que mis luciérnagas comprendan mejor esto. Un ejemplo súper básico. Sí. A ver, yo le pido al universo, querido universo, me quiero casar. No el arroz con leche, me quiero casar. Me quiero casar. Porque hay que saber también cómo se piden las cosas. Y no con una persona en específico. ¿Ya? Entonces, antes de casarte, tienes que pedir a la persona que sea ideal para ti. No pedir una pareja, porque te puede llegar cualquier cosa. Entonces tiene que tener las características que vayan ad hoc, ¿no es cierto?, a tu persona. Entonces, la persona que sea ideal para mí, que tenga estas características. Y yo digo, querido universo, yo me quiero casar con esta persona que no tiene cara, que no tiene nombre, que simplemente va a llegar. Entonces, ¿qué hago yo? Parto por ir a tiendas donde hayan vestidos de novia, entro a una iglesia y me imagino ahí que las flores y, bueno, como se hacen los matrimonios, ¿no? Y empezar a proyectar y a manejar esa energía para que te llegue de esa manera. Exactamente. Incluso lo que es la escritura, o que a ti nunca te pasó, por ejemplo, que tú, porque nosotros somos escritores, y tú te metes tanto en el personaje que todo lo que escribes te pasa. Sí. Entonces, yo tengo un ejemplo vivo porque me pasó y yo lo hice. Desde hace más o menos, yo conozco esto de la ley de la atracción desde hace más o menos desde 2007. Yo no conocía esto. En el 2007 empecé a estudiarlo porque un profesor de psicología y de psicología especialista en sexualidad me empezó a hablar de esto porque yo me sentía muy deprimido por algunas razones personales, ¿no? Entonces él me empezó a hablar de esto y yo dije, ¿cómo se hace, no? Y me dijo primero que viera la ley del secreto, pero ya después las otras 3 las empecé a descubrir. Yo quería ser conferencista y quería ser un buen escritor con libros publicados. Entonces, ¿qué empezaba a hacer yo? Incluso cuando tenía mi computadora con todo y cámara y todo esto, yo me grababa solo, dando conferencias, hablando de cualquier cosa que yo sabía, y yo sentía que la gente me estaba viendo. Al practicar también el teatro, yo me movía y intentaba platicar con mis compañeros. Oye, ¿cómo ves esto? Entonces, cada vez que me preguntaban algo, yo daba una disertación así como si fuera una conferencia. Me decían, a veces ya cállate, tienes que actuar, ¿no? Entonces,
yo quería hacer eso y yo escribía mucho sobre lo que yo investigaba. Dije, algún día voy a publicar todo esto. Y ahorita, soy traductor, soy conferencista y además soy escritor. Entonces sí funciona, nada más hay que moverse en donde tienes que moverte, llegar con la gente adecuada a la que tienes que llegar, y te aseguro que si no haces nada y te quedas así sentado, nunca te va a llegar. Otra cosa, en lo que se refiere a la ley, a lo que se refiere la ley de la concordancia, es otra cosa, que muchas veces nos obsesionamos en querer algo específico del modo en que nosotros lo queremos que pase. Eso no va a pasar. Tienes que tener la flexibilidad de decir, que pase como quiera que pase, pero que pase lo que quiero que pase a nivel... Claro. Que pase lo que tenga que suceder, pero no con algo específico. Exacto. Y no del modo que yo quiero, sino del modo que tenga que ser, pero que suceda lo que yo finalmente quiero. Exacto. Exacto. Y bueno, y adentrándonos un poquito más en lo que es Platón, Platón decía, ¿no es cierto?, de que existen como dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible. El mundo visible está compuesto, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros vemos, por ende no hay mucha cosa ni que analizar, ni que pensar, ni que nada. Y el mundo invisible habla de no ver el mundo de las ideas. Las ideas que se generan en esto, en nuestra cabecita. Uh-huh. Uh-huh. Y pensar que todo comenzó siendo una idea. Todo lo que existe en este mundo, una mesa, la computadora, esta mujer, comenzó siendo una idea. O sea, una idea de Dios, el universo en primero, y después una idea de sus padres, porque obviamente sus padres la concibieron con la idea de tenerla, y aquí está. Ejemplo vivido. El ejemplo vivido. Exacto. Entonces, si tú alineas las ideas con tus actos, entonces es como van a venir las cosas. Oye, se te ve un dedo que se está subiendo, tu dedo. Eso. Ya. Perdón. Enfócate un poquito. Ahí. Ahora te veo la pura frente, pelón. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, hablábamos que muchas veces Platón aprendió de un egipcio que vivió por ahí del 480 a.C., entre 408 y 480. Se llama Hermes Trimigesto. Fue el maestro de Platón y de Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates murió antes que Hermes Trimigesto. Entonces Hermes Trimigesto terminó de formar a Platón en el sentido filosófico de que todo lo que pensamos se vuelve realidad. De alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque lo estamos sintiendo, lo estamos diciendo, las palabras son muy, muy importantes, y estamos actuando en consecuencia para que eso suceda. Sea bueno o malo. Sí, también hay una experiencia, digamos, de Platón, que es con unos presos, si no me equivoco, egipcios. Sí. Que ellos veían como proyectos, porque como estaban en el calabozo, ¿no es cierto?, veían imágenes proyectadas en lo que eran los muros. Sí. Y ahí él sacaba esta teoría, ¿no es cierto?, de lo que ves y lo que tú puedes crear. Sí. ¿O no recuerdas esa parte de la historia?
Sí, sí, evidentemente lo recuerdo justamente en la caverna. La caverna. El famoso mito de la caverna, Sí. que es una cosa es lo que es la realidad y otra cosa es lo que tú imaginas que es. Ujú. Por ejemplo, vamos a hablar de los celos en una pareja, ¿no? Este, muchas veces los celos no es que ni la mujer ni el hombre te esté engañando, tú lo estás imaginando, tú lo estás imaginando. Entonces lo imaginas tanto y lo dices tanto que al final de cuentas se acaba proyectando en la realidad. ¿Por qué? Porque estás empujando a esa persona a que te engañe con tus palabras, con tus actos y porque tú lo crees, por más que te convenzas de que el hombre no te está engañando, finalmente te va a terminar engañando. ¿Por qué? Porque tu proyección mental se va a hacer realidad con todo lo que estás haciendo. Quiero dejar muy en claro que el acto, la acción es la causante de todo. Sí puede haber pensamiento, pero si no hay acción, no hay nada. No hay nada. Entonces, Y sentimiento. exactamente, si tú lo estás sintiendo, tú estás diciendo, oye, pues el hombre acaba de llegar del trabajo, no, es que me está engañando, está con otra mujer, no, es que me está engañando, y llegas y le haces pleito, no le haces cena, no tienes relaciones sexuales con él, lo estás agrediendo a cada rato, entonces, qué estás haciendo? Empújalo hacia afuera, y finalmente lo que tú pensabas es lo que se va a hacer. Bueno, eso generalmente pasa con las malas experiencias no superadas de la otra persona y que carga, ¿no es cierto?, y mete a todos en el mismo saco. Entonces hay un poco yo diría más que un poco, hay inseguridad, hay miedo, y estas cosas que no se han superado son las que está proyectando, y por eso ahí las personas dicen, hoy siempre me llega el mismo estereotipo de persona. Porque uno está Es que es como lo que proyectando estás, que te llegue el lo que, mismo tipo de persona. lo que es lo que estás proyectando con el pensamiento y lo estás buscando, porque además ¿Sí? lo buscas. Por supuesto, porque está el consciente y está el inconsciente. Inconscientemente, como esa parte no está sana, lo lleva al consciente y por Hay, ende te llega más de lo mismo. hay que entender algo muy importante, que nuestra realidad está hecha del 95% del inconsciente. Te lo estoy diciendo, el 95%, solamente usamos el 5% del cerebro. 5%. Y con ese 5% te mueves, con ese 5% comes, con ese 5% hablas. Imagínate, si aún el 5% lo utilizas mal, imagínate el 95% que no puedes controlar. No, que ahí, bueno, ahí es donde empezaron a rayar los más grandes, ¿no es cierto? Pensadores, se volvían locos, quedaban apartados, se suicidaban. ¿Por qué? Porque no hay una preparación mental. Exacto, exacto. ¿De qué hablaba Nikola Tesla también, otro filósofo que también Bueno, seguía de las sí, el asunto de la de las vibración? y de las vibraciones, claro, de la conexión vibratoria que tenemos como seres humanos, que está conectada, ¿no es cierto?, en lo que está más arriba y nuestra corriente física, por decirlo de alguna manera. Y aunque no lo Que somos queramos entender, energía. y aunque no lo queramos entender, la vibración es tu actitud. La vibración podríamos entenderla de manera real, porque si no, vibración está hablando de cosas marihuanas, ¿no? Está fumando y está hablando de vibraciones de algo que no se ve. Claro que sí se ve. La forma en que estás saludando a las personas, la forma en que estás comportándote. No, es que me van a robar, no, es que voy a perder. Todo o simplemente dices, voy a ganar. Es que tengo que ganar esta carrera. Cuando tú estás concentrado en lo que vas a hacer y tu actitud lo refleja, la actitud es la vibración.
Además, yo creo que hay algo súper importante, la convicción. Exacto. Y esa convicción y la convicción y la actitud es lo que se llama la vibración. Uh-huh. La acción es prepararse para llegar. ¿Y por qué? Vamos a explicar esta parte. ¿Por qué? Porque la acción, ¿no es cierto? Siempre detrás de una acción hay una reacción. Si yo, por ejemplo, estoy súper triste y estoy súper depresiva, ¿no es cierto? Sin embargo, quiero alcanzar el éxito, ya. Lo que yo voy a proyectar energéticamente va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estoy en una vibración baja. Por ende, ¿qué me va a llegar a mí? Más vibraciones bajas. Uh-huh, uh-huh. Pero si yo estoy con convicción, estoy en una frecuencia muy elevada de que sí lo voy a conseguir, porque yo lo quiero, porque yo lo digo, porque es mío, porque yo me lo merezco, y voy con esa intencionalidad moviéndome en la Matrix, ¿no es cierto? Entonces, esa energía va a hacer que yo atraiga lo que yo quiero. Y eso no significa que se da la primera. A lo mejor vas a fallar la primera, tú sigues, pero sí que te va a resultar. ¿Qué es lo que hacía el gran maestro Jesucristo y qué es lo que hacía Platón? Y digo el gran maestro Jesucristo, yo creo que es Dios, pero mucha gente puede pensar que es un maestro, un profeta, y en religión no nos vamos a meter. Es decir, ¿qué es lo que hacía? Sabemos que es un hombre que existe a nivel de la historia, porque la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, igual que Platón, igual que muchos personajes. Pero ¿qué hacían estos personajes? Que a la hora de pedir para que realmente se les diera lo que realmente quieren, daban gracias antes de pedir, como si ya lo tuvieran y lo sentían, y la actitud que tenían es como, ya lo tengo, ¿para qué me preocupo? Ya lo tengo, ¿para qué me preocupo? Y doy gracias porque lo tengo. Y doy gracias porque tengo, no sé, un nombramiento de jefe de nutrición, no sé, lo que tú quieras pedir, ¿no? Un libro, lo que tú quieras hacer, un asunto altruista con niños, lo que sea. Lo que tú más desees tienes primero que agradecerlo y tener la actitud como si ya lo tuvieras. Si no tienes eso y empiezas a pedir, es que no tengo, es que yo quiero, yo quiero es carencia. Si tú quieres es porque no tienes. Y al final de cuentas, carencia atrae más carencia. Bueno, también aquí hay un juego de palabras. Hay que bien utilizar las palabras. Sí. En vez de decir yo quiero, que inmediatamente es carencia, ¿no es cierto? Decir yo tengo. Gracias porque tengo. Claro. Gracias porque tengo. Porque el yo quiero es sentido de carencia. Mira, sabemos que hay un ser superior arriba de nosotros, como le quieran llamar, como las religiones lo quieren llamar, como la filosofía lo quieren llamar, el que controla el universo, porque no es el universo el que te da, es un ser superior. El que controla el universo y el que controla todas estas leyes solamente tiene una palabra. Él es sumamente bueno y solamente tiene una palabra: sí. La palabra es sí. Si tú le dices a él, es que no tengo, pues sí, no tienes, no tienes, te quito, no tienes. Es que no quiero, no quieres, pero es lo que vas a tener porque es lo que estás pidiendo. En lugar de decir quiero, decir... Hay una enseñanza que deja el maestro y que yo mucho lo he pensado y analizado, y cuando las personas, que con mucho respeto, porque todos pueden hacer las cosas que quieran hacer, pero que se van ahí de rodillas, ¿no es cierto?, y van a rezar, no sé, a una estatua, qué sé yo. La enseñanza que deja el nazareno es que él va a estar siempre dentro de cada una de las personas. Y es que así es, así es. Entonces,
Tú tienes que creer en ti, en ti. Y no, bueno, a algunos les ayuda la figurita, ¿no es cierto?, a tener la creencia. ¿Por qué? Porque no se creen a sí mismos. Exactamente. Ahora, ya hablando de cosas más religiosas que tienen que ver con esto, pero tienen mucho que ver con esta filosofía. ¿Por qué Sí, creen que siempre Jesús, el Maestro Jesús, hablaba de que Él era parte de tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué eran tres? Primero, Jesús representa el cuerpo humano, lo que puede tocarse, incluso lo que puede comerse, en lo que consagran como el pan. Se puede el comer, Corpus Christi. se puede comer para que viva dentro de ti, ese cuerpo, y esté en ti, metido en ti. Hablaba del Padre como la mente superior, cuerpo, mente, y el Espíritu Santo, lo que es la alegría, el alma, todo lo que El mueve alma. Sí. esto. Entonces, si Él, al consumir el cuerpo de Cristo, tenemos todo eso, somos creativos como el Padre, tenemos el cuerpo del Hijo que nos protege y tenemos la alegría del Espíritu Santo, entonces Dios vive dentro de nosotros. Dios vive dentro de ti. Pero también dejó el libre albedrío y el Exacto, poder, ¿no es cierto?, de elección. Y esa es la enseñanza, porque si nosotros no tenemos tropiezos, si nosotros no nos pasan las cosas que nos pasan, entonces ¿cómo aprendemos? exacto. Es que se permiten los errores para aprender. O sea, ¿Sí? todas las personas, incluso cuando aprendemos matemáticas, siempre nos vamos a equivocar en las tablas de multiplicar primero, porque estamos aprendiendo. Nos vamos a equivocar en el amor porque estamos aprendiendo. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar a los demás. Y si no te das a los demás, a eso me refiero con la intención. Voy a poner un ejemplo cuando hablé de la ley de la intención. Es algo muy importante porque haz de cuenta. Es decir, yo pienso que acercarse a las personas que saben es como más aprendes. Pero la forma en que te acercas dices tú, pues no, le tengo que pagar, no tengo dinero porque no me puede enseñar si no cobra. ¿Por qué no ofreces algo de lo que sabes hacer a él, a esa persona, para que te enseñe? Y entonces intercambias. ¿Y a qué me refiero con la ley de la intención? Una cosa es, yo me quiero acercar a él para ver qué me puede dar para mi beneficio. Siempre que trabajes para tu beneficio, no te van a salir las cosas. Cuando trabajes para beneficio tuyo y para lo de los demás, porque somos una colectividad, entonces es cuando te van a salir las cosas. Lo voy a poner muy, muy claramente. Yo, en un principio pensaba, es que yo quiero trabajar porque quiero ganar dinero y independizarme y hacer esto, ¿no? Y el dinero no me llegaba. No me llegaba, y no me llegaba, y no me llegaba. Y por más que yo hiciera de acción, tampoco no me llegaba. ¿Cómo me Fer, fue? estamos Hey, chiquitos. De nuevo veo el pulgar del dedo. Ahí. entonces, ¿cómo me fue llegando? ¿Cómo me fue llegando? Cuando dejé de pensar que tenía que ganar para mí, yo dije, tengo que aprender a ser conferencista para poder cobrar. Tengo que aprender a escribir libros bien para poder vender. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ofrecí lo que yo sabía hacer a la gente que me podía enseñar. ¿Y qué es lo que ofrecí? Para ayudar. Cuando ofreces para ayudar a otros, entonces yo dije, yo quiero trabajar por la cultura. Entonces ya voy a dejar de pensar en mi persona y voy a trabajar por la cultura. Entonces cuando trabajé por la colectividad, entonces me empezó a llegar lo que yo esperaba.
porque dejé el egoísmo atrás. Sí. Si tú dejas la intención del egoísmo porque yo quiero aprender, porque yo quiero sobresalir, ¿por qué creen que los soberbios que ganan premios o que dicen, es que yo necesito esto para yo poder sobresalir, para poder trascender? Generalmente esas personas que quieren trascender solas se acaban cayendo. Bueno, todo lo que sube, baja. Exacto. Si subes muy rápidamente, que te va a costar. Exacto. En cambio, si piensas en una colectividad, en hacerle bien a los demás, por ende te va a circundar el bienestar. Si le haces bien a los demás, te va a circundar. Entonces, la intención es muy importante. Si tu intención, en lugar de concentrarte en ti, te concentras en los demás, y por esa concentración en los demás sabes que te va a llegar, te va a llegar. Y sin esperar nada a cambio. Exactamente. No tiene que esperar cosas a cambio. Es que yo te di esto y finalmente tú a mí no me diste nada. No. Cuando esperas a cambio, entonces ahí cambia la intencionalidad. Volvemos al asunto del ego. Sí. La intención es cuando esperas algo a cambio. La importancia es no esperar absolutamente nada y saber, es muy, muy, muy importante. No es muy recomendable esperar. Lo que es recomendable es saber que te va a llegar. De alguna u otra manera. Una cosa es que yo sepa que con mis acciones algo me va a llegar, no sé, pero algo me va a llegar, a que yo espere que esa persona me dé lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque generalmente voy a desilusionarme. Es muy cierto. Ya, Fernando, yo te agradezco mucho, tenemos mucho tema de qué hablar, así que lo vamos a dejar, lo vamos a ir fraccionando para que la gente lo vaya entendiendo de a poquito y no meterle tanta información de una sola vez. Así que vamos a seguir haciendo estos programas de ayuda, porque en el fondo nosotros estamos ofreciendo una forma del bienestar de los demás. Hay que ir siempre, no saltarse los escalones. Si vamos a empezar a subir, partamos por el primero. Si nos tiramos al tercero, nos podemos tropezar y podemos caer, ¿cierto? Exacto. Entonces hay que ir pasito a pasito. En resumidas cuentas, sí créanle a la cuestión de la ley de la atracción, pero utilicen esas tres partes que faltan: la intencionalidad, la energía de la actitud y la acción, que es muy importante. Y la convicción. Y la convicción. Si no utilizan esas partes, la ley de la atracción de sentir, pensar y dar gracias, no te va a servir si no te mueves. Exacto. Y un último ejemplo antes de despedirme. Yo quiero una casa, pero no la quiero porque yo tengo esa casa. ¿Sí? Entonces, gracias, querido universo, porque tengo la casa que tanto he soñado. Y yo voy y me paseo, ¿no es cierto? Baja el dedito, de nuevo se te coló el dedo. El dedo intruso. Sí, lo que pasa es que me llegan avisos que tengo que estar. Tienes que cortar, ya. Y yo voy y veo la casa de mis sueños. Me paseo por fuera, me imagino que estoy ahí. Incluso uno puede ir, tocar el timbre. Bueno, como están las cosas hoy día de hoy, no creo que te dejen entrar, pero no falta, ¿no es cierto?, la persona que... Y que te pueda, a lo mejor, y tú sentirte ahí, dueño de esa propiedad y con la felicidad que corresponde, ¿no? Entonces, a eso le llamamos acción. Sí. Sí. ¿Y cuál? Vamos a pasear todo. ¿Y cuál es tu siguiente acción? Ahorrar dinero, por ejemplo. Poco dinero, aunque sean 10 pesos diarios, 5 pesos. ¿Por qué? Porque va a ser para mi casa. Porque va a ser para que yo la compre.
porque va a ser, entonces cada vez que te estés repitiendo y estés viendo eso y te estés paseando, de alguna manera lo vas a lograr. Sí, es que cuando uno se propone las cosas que llegan. Sí, 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 sí. Sí, pero bajo esas 6 leyes, no nada más 3. Sí, bajo esas 6 leyes y que ahora se comprende mucho mejor el por qué yo pido y no me llega. Exacto, exacto. Porque Así tengo que es una... tengo un ejemplo muy claro de una mujer que alguna vez yo le di este tipo de clases de la ley de la atracción y decía, ay, es que me gusta tanto ese muchacho, Roberto X, ¿no? Como decirte, o Francisco, etcétera, cualquier nombre, ¿no? Y resulta que estuvo más o menos casi un año pidiendo encontrarse con él y pidiendo, imaginando que estaba tomando un café con él. Y sí llegó a tomar un café con él y sí llegó a salir con él, pero finalmente no pasó nada porque sabemos que lo quería para tener pareja. ¿Por qué no pasó nada? Porque se concentró en una sola persona. Ella debió de haberse concentrado en una persona con las características que él tiene, no en él. Muy buen punto. Por eso no hay que obsesionarse con una persona, porque a lo mejor te puede gustar mucho esa persona, pero a lo mejor esa persona no está sintiendo lo mismo por ti y no es para ti. Exacto, porque tiene otro tipo de vibración. Así es. Así que yo te mando un besito enorme, 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 enorme. Nos vamos a estar viendo en otros programitas que vamos a hacer más seguido y hablando de estos temas que son tan interesantes y que la gente se tiene que nutrir, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo. Así que, Fernando, te agradezco un montón, como siempre, y bendiciones, gracias, gracias, gracias por haber estado en este programa el día de hoy. Te amo mucho. Besitos. Se me cuida, pues. Bye. Bye.